El choque más grave entre el independentismo y el Estado durante la Guerra Fría ocurrió en Cerro Maravilla, una localidad de Villalba, uno de los montes más altos de la cordillera central de Puerto Rico, el 25 de julio de 1978. Gobernaba el país Carlos Romero Barceló en su primera gestión gubernativa, una de las figuras más importantes del Partido Nuevo Progresista y defensor de la estabilidad para Puerto Rico. En aquella ocasión, el agente encubierto Alejandro González Malavé, eh, parte integrante de la División de Inteligencia de la Policía, animó a los jóvenes Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí, hijo del distinguido escritor puertorriqueño novelista Pedro Juan Soto, a ejecutar un acto de sabotaje en una torre de comunicación de Ricavisión, el Canal 7, que en esa época había desarrollado una programación muy puertorriqueñista. Los recursos para el atentado, que consistía en el derribo de una torre de comunicación, fueron suplidos por la policía por medio de algunas de las organizaciones fantasma creadas por González Malavé. González Malavé había creado un comando revolucionario armado, el CRA, eh, y un frente armado antiimperialista, el FAI, y lo más probable es que utilizara alguna de esos nombres para involucrar a los jóvenes en aquel proyecto terrorista. Una vez en la localidad, como se sabe, la policía de Puerto Rico intervino con los tres activistas y una vez González Malavé se identificó como encubierto, torturaron y asesinaron a los jóvenes con la participación directa de González Malavé. La administración de Romero Barceló felicitó públicamente a los agentes sin orientarse respecto a la situación y el gobernador calificó públicamente como héroes a los policías involucrados en los asesinatos. Eh, en el proceso de aclaración de los eventos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, confirmaron la versión del gobernador y se afirmó públicamente que los asesinatos se habían cometido en legítima defensa de la integridad de los policías involucrados. Una investigación de la prensa, por el contrario, delató que en la policía existía desde hacía tiempo lo que se conocía con el nombre de un escuadrón de la muerte. Ese escuadrón de la muerte estaba encabezado por el agente Ángel Luis Pérez Casillas, jefe de la División de Inteligencia. En 1980, como se sabe, Carlos Romero Barceló ganó las elecciones por un estrecho margen y los señalamientos de fraude por un cambio en el balance de los votos entre populares y PNP por cuenta de un apagón en el edificio Valencia, ubicado en Atorrey, crearon las condiciones para sospechar que aquella victoria había sido también fraudulenta. El Partido Popular Democrático y el independentismo en general desarrollaron un esfuerzo común, una campaña común para delatar ambas situaciones. El crimen del Cerro Maravilla, como ya se le llamaba, y el fraude en las elecciones de 1980. Entre 1983 y 1984, Romero Barceló era gobernador en un gobierno compartido. Un Senado, dominado por el Partido Popular Democrático, auspició una investigación de los hechos de Villalba. Su coordinador fue el abogado Héctor Rivera Cruz, muerto en el año 2021, eh, quien se convirtió en una figura muy popular, identificado con la imagen del fiscal del pueblo. Las vistas duraron unos 9 meses y fueron transmitidas como un servicio público por el Canal 7, precisamente Ricavisión, que era una empresa propiedad
de Tommy Muñiz, empresario puertorriqueño fallecido en el 2009, vinculado él a la tradición del Partido Popular Democrático y algunos de sus hijos vinculados al independentismo y al nacionalismo puertorriqueño. El conflicto entre el Partido Nuevo Progresista y las empresas Muñiz fue de gran escala y condujo, a fin de cuentas, a la disolución de la televisora, pero el daño a la imagen de Romero Barceló, del Partido Nuevo Progresista y de la Policía de Puerto Rico ya estaba hecho. En 1984, 10 agentes involucrados en la conjura de Villalba fueron acusados de 53 cargos criminales y enviados a prisión. La historia de esos policías condenados por el homicidio de Maravilla ha sido muy compleja, muy comentada a lo largo de la historia de Puerto Rico. Efectos, en cierto modo, de larga duración. En el año 2000, el recién electo gobernador Pedro Rosselló González los indultó poco antes de abandonar el poder. Pero en 2001, cuando los populares regresaron al poder con la empresaria Sila María Calderón a la cabeza, esta revocó la decisión del gobierno de Rosselló González y los devolvió a prisión. Los hechos de Cerro Maravilla demostraron hasta dónde podían llevar los prejuicios anticomunistas, antiindependentistas y antinacionalistas en Puerto Rico. No era la primera vez que se cometía un crimen desde el poder para lastimar a ese sector, pero en 1978, en medio de la crisis general por la que atravesaba el país, en medio de la turbulencia social que se vivía, el evento llamó mucho la atención. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otros historiadores, Cerro Maravilla animó la desconfianza de una parte significativa de la ciudadanía en el Estado y en la policía de Puerto Rico. Y como ya comentamos en alguna otra ocasión, esa desconfianza en la policía y en el Estado se fortaleció tras el escándalo de las carpetas de subversivos en la década de los 80. La idea, ahora uso una idea reciente de un colega historiador, Llorens Pérez de Padillo, de que el Estado estaba ausente, de que el Estado carecía de un compromiso con las comunidades, se ha ido profundizando a lo largo de los últimos 30 años. En cierto modo, la reacción del Estado federal y local ante los desastres de los huracanes Irma y María de septiembre de 2017 y los terremotos de la Montalva de 2020 no han hecho sino profundizar la desconfianza de una parte significativa de la comunidad puertorriqueña con respecto a cuán responsable realmente, cuán comprometido realmente está el Estado y la Policía de Puerto Rico con la gente común. El escándalo de las carpetas de subversivos inició, lo sabemos, cuando en 1987 un agente de la División de Inteligencia, William Colón Berríos, que había estado vinculado a los hechos de Cerro Maravilla, delató la existencia de una lista de subversivos en poder del gobierno y que la lista era utilizada para diferentes fines eh, eh, policíacos y políticos. El representante David Noriega, ya fallecido, del Partido Independentista Puertorriqueño, presentó de inmediato en la Cámara de Representantes lo que se conoció con el nombre de la petición de información número 167 para aclarar el asunto, y la misma fue aprobada sin oposición. Y por aquellos días también el periódico Claridad, que había estado asociado al movimiento pro independencia y el Partido Socialista Puertorriqueño, publicó una lista parcial de los encarpetados en 3 o 4 páginas de su edición semanal. Las listas de subversivos incluían 135.188 entradas en forma de tarjeta
y 16.557 entradas en forma de carpeta. Entonces se iluminaba la vida de los potenciales subversivos. En medio del escándalo de derechos civiles, el gobernador Hernández Colón, que había regresado al poder, condenó públicamente la práctica y apoyó la campaña iniciada por David Noriega. La información sobre los subversivos era suplida, naturalmente, por agentes policíacos profesionales, pero también por ciudadanos que actuaban como informantes voluntarios de las autoridades policíacas. Las carpetas verdaderamente continuaban un sistema oficial de espionaje instituido desde 1948 por la ley de la Mordaza, por un gobierno del Partido Popular Democrático, encabezado en aquel momento por Luis Muñoz Marín, y fue un proyecto que fue también auspiciado por todas las administraciones del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático que sucedieron a la tradición represiva de 1948. En general, las que hemos podido revisar contenían mucha información dudosa, mucha información difícil de demostrar y en términos de una concepción de derecho liberal violaban el derecho a la privacidad de la gente de múltiples modos. El problema era que la información de las carpetas era utilizada para desviar del mercado productivo a numerosas personas que tenían talentos y se les hacía muy difícil meterse en el mercado para asegurar su subsistencia. El gobierno de Rosselló González, de Pedro Rosselló González, emitió en 1993 una orden ejecutiva eh, prohibiendo el carpeteo y garantizando no solamente la devolución de los documentos a los objetivos de indagación, sino también una compensación monetaria a los encarpetados que la solicitaran. Eh, en esa misma década, el representante José Serrano, demócrata de Nueva York, ordenó al Buró Federal de Investigaciones la devolución de los expedientes a los imputados que así lo desearan. Tras el fin de la Guerra Fría, la conflictividad cambió de tono. El fin de la Guerra Fría significaba, en términos generales, la disolución de la amenaza comunista. Los años 1989-1991 son emblemáticos en actos internacionales que certifican el deceso, la muerte del socialismo real. Sin la amenaza comunista, sin el socialismo real, el juego político a nivel global cambió y ello tendría inmediatos efectos también en las formas de expresión del independentismo y del socialismo dentro de Puerto Rico, dentro del Estado Libre Asociado. Desde mi punto de vista, el giro que dieron el movimiento independentista y socialista después del fin de la Guerra Fría fue verdaderamente dramático o extremo. El movimiento independentista socialista, que no había disfrutado de apoyo electoral, históricamente se debilitó más y se vio precisado a revisarse ideológicamente la lucha armada clandestina que había estado tan presente durante las décadas del 60, del 70 y del 80, se puso incluso desde el punto de vista en compás de espera. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular Boricua o los Macheteros, eh, dirigido por Filiberto Ojeda Ríos, tras su regreso al clandestinaje en 1990, redujo también su activismo armado. Esa es la pista que uso para llegar a esta conclusión. En general, los macheteros redujeron sus actividades públicas a la emisión de mensajes grabados para la conmemoración de la insurrección de Lares. Era muy común que el 23 de septiembre, en algún momento durante las expresiones del movimiento independentista, se difundiera un mensaje grabado de Filiberto y a la difusión de mensajes impresos sobre diferentes temas por la vía del correo o mano a mano dentro de las actividades del independentismo. El Filiberto Ojeda Ríos incluso otorgó entrevistas
a periodistas de radio y televisión, protegiendo la secretividad de los lugares de la entrevista. Quizá el diálogo más rico y más conocido fue el que se elaboró eh, eh, entre Filiberto Ojeda y Daisy Sánchez Collazo, la periodista puertorriqueña, en 1991, que fue publicado en forma de libro bajo el título Cita con la injusticia. Daisy Sánchez era ella la esposa de Manuel Cos, comunicador, periodista sindical muy distinguido dentro de Puerto Rico. Y los macheteros, aparte de ese tipo de activismo, de difusión de su ideología, apoyaron numerosas causas concretas, particularmente ambientales, pero también evidentemente políticas. En Puerto Rico las luchas ambientales, las luchas políticas son inseparables en ese sentido. El apoyo de los macheteros, por ejemplo, el grupo Patrimonio del Valle de Lajas para el rescate de la agricultura en Puerto Rico y la lucha contra la Marina de Guerra en Vieques fueron parte de sus objetivos. A partir de 1990, cuando ya la amenaza socialista se había sosegado en el lenguaje del poder, surgieron propuestas políticas independentistas innovadoras, dispuestas, y esto es importante, a negociar con los sectores no independentistas más liberales. El independentismo parecía reconocer que necesitaba el apoyo de otros grupos, no concretamente vinculados al independentismo y al socialismo, si quería adelantar un cambio en el estatus del país. Fue en ese momento en donde el soberanismo y el melonismo, el soberanismo lo hemos identificado como esa voluntad de conseguir la mayor autonomía posible dentro de una relación saludable con Estados Unidos. Y el melonismo lo hemos identificado como la voluntad de electores independentistas de votar por el Partido Popular Democrático y apoyar el estabilismo con el fin de adelantar, de evitar la estabilidad. Florecieron el ataque al bipartidismo, el dominio histórico desde 1968 del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista se hizo más consistente y maduró, como ya hemos comentado en otro momento, el movimiento de la estabilidad radical, como una voluntad descolonizadora que se completaría en la integración de Puerto Rico a Estados Unidos como Estado 51, pero de la mano de la democracia radical directa, participativa en algunos casos, o de la mano del socialismo en otros. Estos cambios son bien propios de una era de conmoción política que tiene que redefinir las discursividades en contextos enteramente nuevos. Y también después del fin de la Guerra Fría, a partir de los 90, numerosas causas que habían estado supeditadas a la causa de la lucha por la independencia y el socialismo o del cambio de estatus adquirieron mayor autonomía. Algunas propuestas sociales se afianzaron y evolucionaron en direcciones innovadoras, como hemos visto en los últimos 20 años. El ambientalismo, el ecofeminismo, las nuevas formulaciones de la discusión del género y el movimiento LGBTQ son parte de la herencia de ese proceso de reformulación del activismo que vivió Puerto Rico después del fin de la Guerra Fría. A mí me parece que uno de los logros más interesantes de, de la revisión de las formas de las luchas políticas y sociales en Puerto Rico ha sido lo que yo llamo una nueva revolución juvenil. Eh, el nombre proviene de mi mirada a la revuelta juvenil de la década de 1960 puesta al día en 2023-24. Esa nueva revolución juvenil aún está por estudiarse, pero maduró en medio de la posguerra fría. A mí me parece que las experiencias huelgarias de 2010 y 2015 en el sistema de la Universidad de Puerto Rico fueron una manifestación temprana y enriquecedora del fenómeno. La retórica de las huelgas del 2010 y 2015, 11 recintos, una sola universidad, la defensa del carácter público de la institución, la oposición a los aumentos en los costos de matrícula, la oposición
a la intrusión de los métodos del neoliberalismo en el sistema universitario público, remodelaron el lenguaje de la resistencia y lo hacen bien distinto a la forma en que los movimientos estudiantiles se expresaron en las décadas del 60 y del 70, pero también a la forma en que se expresaron en 1981 en el otro gran momento de tensiones en el sistema de la universidad. Me parece que los nuevos movimientos estudiantiles le deben mucho más al liderato de la huelga de 1981, huelga en la que yo estuve presente y fui testigo, que a la discursividad de la huelga de 1960 y 1970. Pero eso es un asunto que también está por discutirse. Desde mi punto de vista, el elemento más significativo de esa nueva revolución juvenil es lo que se conoce en la historia reciente de Puerto Rico como el verano de 2019. Entonces fue un momento único en que una protesta masiva, sin un liderato centralizado, mostró una capacidad extraordinaria para involucrar millones de personas alrededor de un asunto. La militancia tenía una gran diversidad social, una gran diversidad cultural y en términos generales fue una protesta, verano de 2019, fue una protesta exitosa en la medida en que forzó la renuncia de un gobernador electo por voto popular, Ricardo Rosselló Nevares. Los medios de comunicación masiva y los medios de comunicación tecnológicos tuvieron un papel determinante en la difusión de los argumentos que estaban detrás de la protesta que conocemos con el nombre de verano 2019. En general, cuando uno mira la organización de las protestas, ya un poco desapasionado de los eventos por el paso del tiempo, uno se da cuenta de la poca presencia que tuvieron en alrededor de la articulación del verano de 2019 eh, los partidos políticos convencionales del bipartidismo puertorriqueño. La presencia del Partido Popular y su liderato, del Partido Nuevo Progresista y el suyo, o la presencia incluso del Partido Independentista Puertorriqueño y sus líderes fue relativamente poca. La protesta se guió sobre la base de articulaciones más allá de los partidos políticos convencionales. Esa parte a mí me interesa mucho. Verano de 2019 fue el resultado de un escándalo mediático que involucró al gobernador recién electo, Rosselló Nevares, un gobernador que llegó al poder con apenas el 42% del apoyo electoral. El comportamiento electoral de Puerto Rico, como hemos dicho en alguna otra ocasión, había ido cambiando. Eh, Involucró también a parte de su gabinete y a un grupo de empresarios que estaban dialogando con los funcionarios de gobierno para asegurar sus beneficios en un tipo de mercado distinto, configurado alrededor de los valores del neoliberalismo. Aquel grupo, que se conocía con el nombre de los hermanos, eh, mantenía toda una serie de diálogos privados muy folclóricos, por decirlo de alguna manera, en un medio digital considerado ultra seguro, que era el programa Telegram. Fueron delatados algunos de esos diálogos por el representante del Partido Popular Democrático y amigo personal, Carlos Bianchi Angleró. eh, eh, el Centro de Periodismo Investigativo, una organización de base digital y comunitaria que discute la situación de Puerto Rico de una manera creativa, y eh, Raúl Maldonado Nieves, hijo del secretario de Hacienda, que protestaba por el activismo y las gestiones que estaban haciendo los hermanos, hicieron posible que se conocieran los contenidos de un chat, un, de una conversación por internet en donde se delataba, de acuerdo si uso el lenguaje de Maldonado Nieves y de su padre, eh, denunciaba la existencia de una mafia institucional que gobernaba el país. La renuncia del doctor
fue un evento único. Las protestas del verano 2019 circularon a nivel global y desprestigiaron dramáticamente la clase política de Puerto Rico, situación de la que desde mi punto de vista todavía no ha podido resarcirse. Después del fin de la Guerra Fría, el movimiento independentista y socialista se reorganizó alrededor de dos proyectos desde mi punto de vista más moderados y eminentemente pragmáticos. Uno fue el nuevo movimiento independentista, el MNI, y el otro fue el Congreso Nacional Ostosiano. Ambos se acercaron a los sectores soberanistas que dentro del Partido Popular Democrático estaban presionando para que esa organización apoyara un proyecto de libre asociación. En 2004, aquellas organizaciones se integraron en lo que se conoce todavía al presente como el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, MINH, que se propuso como metas adelantar la descolonización y la independencia, atraer a los soberanistas no estadoístas del Partido Popular Democrático y en cierto modo trataban de reanimar la idea de un frente soberanista amplio, según lo había imaginado el MPI a fines de la década del 50 y principios de la década del 60. Lo cierto era que las retóricas nacionalistas y socialistas de la época de la Guerra Fría habían perdido credibilidad política y los sectores que todavía defendían la soberanía con el fin de la independencia tenían que volver sobre su lenguaje para convertirse otra vez en sectores atractivos para la comunidad puertorriqueña. A mí me parece que esa moderación del lenguaje visible en el movimiento independentista nacional ostosiano denotaba dos cosas. Primero, que reconocían que la soberanía significaba algo distinto en la era global. La independencia propia del capitalismo liberal había abierto paso a la interdependencia propia del capitalismo neoliberal. Buena parte de la discusión, no voy a aclararla en este momento, giró alrededor de la pertinencia de la independencia clásica en tiempos en donde la interdependencia era la clave para una economía exitosa en el mundo global. Y la otra es de que reconocían la debilidad del sector independentista y socialista en aquel momento. El movimiento independentista nacional ostosiano desarrolló una campaña de medios en donde desarrollaron foros digitales propios de la era de la revolución tecnológica, en la red Betance, que todavía se puede consultar, y foros impresos, como el periódico El Ostosiano. A mí me llama la atención el hecho de que a la hora de buscar signos para nutrir el compromiso ideológico, los encontraban en el siglo XIX y no en las figuras del siglo XX. Desde 1992, los grupos socialistas radicales, que se identificaban como marxistas, se agruparon alrededor de una organización que se llamó el Frente Socialista. Todavía el Frente Socialista está activo y la organización de izquierda marxista más grande que vive en Puerto Rico. El Frente Socialista incluyó al viejo Movimiento Socialista de Trabajadores, incluyó al Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular Boricua o los macheteros. De los dos hemos hablado a lo largo del curso, pero también incluyó a lo que se conocía con el nombre de Taller de Formación Política, un grupo de discusión. Los tres estaban teóricamente radicados en Puerto Rico en 1992 e involucró también a un taller de trabajo sobre Puerto Rico, el Working Group for Puerto Rico y la organización Refundación Comunista, que las dos tenían su sede en Estados Unidos. El impacto del Frente Socialista en una diversidad de luchas ambientales, obreras y estudiantiles ha sido ampliamente documentado por los historiadores de lo reciente. La posibilidad de adelantar la independencia y el socialismo en el neoliberalismo y la posguerra fría fue, desde mi punto de vista, inicialmente poca. El retroceso del socialismo después de la caída, de la muerte del socialismo real fue bien significativo. Algunos observadores sugieren,
yo lo veo esto críticamente todavía, que esa situación ha comenzado a cambiar particularmente desde 2014 en adelante. Las razones para ese alegato tienen que ver con la crisis fiscal y la nueva gran recesión que se vive en el país desde 2014 en adelante. Tiene que ver con la creación de promesa y la intrusión de la Junta de Supervisión Fiscal dentro de Puerto Rico, un fenómeno que comienza en 2016 y tiene que ver con el verano 2019. En cierto modo, lo que se alega es que la debacle fiscal y el colapso del proyecto colonial de la Segunda Posguerra Mundial, identificado con el Estado Libre Asociado, han promovido la desconfianza en el bipartidismo y se considera que este escenario podía ser fértil para las causas de la soberanía y la independencia. Definitivamente eso es posible, pero la independencia y la soberanía por la cual se pugna ahora dentro de estos sectores y que se debate en la comunidad puertorriqueña tiene un carácter un poco distinto a la forma en que se enfrentaba el asunto eh, durante la época de la Guerra Fría. El éxito o el fracaso de ese tipo de proyectos dependerá de la habilidad que tenga el liderato soberanista, el liderato Piolo y el liderato del movimiento Victoria Ciudadana.